Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fuerte saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, que mi Señor me los llene de mucha paz. Bueno, hicimos un video muy lindo, me pareció súper espectacular. Para los que no lo han escuchado, vale la pena que lo hagan. Lo voy a dejar aquí en la cajita de la información del seminario, de este video. Y es sobre mi papá Dios es madre y padre. ¿Y por qué es madre y padre? Es interesante. Y lo compartas allí en tus redes sociales porque es interesantísimo. Bueno, Moni, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Sí, cansadita un poquito de tanto trabajo, ¿sí o no? Usted ha tenido tanto trabajo, tanto físico como espiritual. Bendito sea el Señor. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Papito Dios, otro día maravilloso que tú nos das para crecer en tu amor. Todos los días son una oportunidad linda de crecer en tu amor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos para que a través de tu palabra santa podamos renacer, ¿sí? Volver a nacer, como bien lo dijo Nicodemo. ¿Cómo hago para nacer? Yo no te pregunto cómo hago para nacer. Yo quiero es comprender lo que tú me dijiste, que hay que nacer de agua y espíritu. Y quiero hacer vida en nacer de agua y espíritu. Por eso que el Espíritu Santo hoy, Papito Dios, amado Jesús de Nazaret, nos nutra con la palabra viva. Y esa palabra se quede muy anidada en nuestro corazón con letras de fuego para poderla poner por obra. Amén, amén y amén. Bueno, palabra para hoy, mi amor. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Jesús contó esta parábola para algunos que, creyéndose buenos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira lo interesante de lo que es el arrepentimiento, Moni. Uno no puede estar seguro con la salvación, porque a veces uno se siente que porque estudia la palabra, porque se levanta temprano a orar, porque hace muchas cosas en la iglesia, uno ya tiene la salvación. Hay que ser muy cuidadosos en eso y preferiblemente uno no creérselas, como bien dice mi hija: papi, nunca nos debemos creer, nunca. Qué bueno. O sea, creérnoslas, o sea, pensar que somos mucho, porque no lo somos. Y es bien particular, Moni, porque el Señor muestra cómo a un pecador tan repecador se le perdona mucho más, se le acoge mucho más, se le ama mucho más que aquel que es conocedor de la palabra. Posiblemente un fariseo pues es conocedor de la palabra, ¿no? En ese tiempo pues hacía parte de la élite social y espiritual de la época, ¿no? Religiosa, más que espiritual, religiosa de la época. Entonces, no tanto es el que conozca. Uno no tiene que pensar que la salvación ya la tiene ganada. O sea, es mejor uno no, como decía, no creérselas y estar siempre en ese arrepentimiento. A mí me llama la atención mucho Juan, Moni, la primera carta de Juan, cuando dice: mentiroso llamamos al Padre Dios si no nos reconocemos como pecadores. Mentiroso llamamos a nuestro Padre Dios, porque todos los días pecamos. Ponte a pensar, ¿qué pecado cometiste, por ejemplo, esta mañana? ¿Sí? Tal vez pensaste mal en tu esposo porque ronca mucho, Mónica.
tal vez pensaste mal en tu esposo porque ronca mucho. No Yo, es mi caso, no es mi caso, no es mi caso. la No, no, verdad, no, mi no. esposo sí ronca cantidades, pero yo quedo privada. Entonces ya te acostumbraste a Sí, mi ya, ronquido. ya lo tomo como un arrullo. Entonces ahí, Moni, ¿no es cierto? Hay pecados. Uno todos los días comete pecados. Todos los días, todos los días. Ponte a pensar. Ayer, ¿qué pecado cometiste? Tal vez no fuiste caritativa o caritativo, no fuiste bondadoso, tal vez no ayudaste, o alguna cosa cometiste, algo. Entonces hay que estar muy vigilante siempre para uno no creerse que uno tiene la salvación. Solamente hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia, ese día dice, ya, descansé. Ahora sí con este mundo, ahora estoy directamente ante la presencia de Dios, pero todo es una lucha linda. Es una buena batalla, como dice nuestro Jesús. Es Pablo, perdóname a través de Pablo nuestro Señor Jesucristo. Esta es la buena batalla. Y es importante correrla, es bueno correrla, es bueno tenerla, ¿no crees, no? Claro que sí que es importante correr la batalla, o sea, el Señor nos dice que tenemos que hacer ese recorrido, ese caminar, ese esforzarnos, ese morir todos los días para poder llegar a la meta, porque pues si dice que, que hay una meta, quiere decir que podemos alcanzar algo, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos y una de las formas importantes de nosotros esforzarnos es morir grandemente a nuestra carne, y morir a la carne es reconocer nuestro pecado. La carne nos hace pecar constantemente. La carne es la que nos aleja del Señor, ¿sí? Y necesitamos realmente morir al Señor. A veces uno eh, dice, pero Dios, ¿por qué no me escucha? Pero Dios, ¿por qué no responde mis oraciones? Muchísimas veces, porque o no sabemos orar, uno, como lo dice Santiago, Santiago. o dos, porque tenemos tanta carnalidad que Dios no se acerca a nuestra carnalidad de verdad, porque la carnalidad hace que nosotros seamos impuros, que nosotros seamos feos ante los ojos del Señor. Y este ejemplo de humildad, de quién fue acepto por el Señor, nos enseña grandemente que nosotros en nuestras debilidades, en nuestra pequeñez, es cuando el Señor realmente se manifiesta, es cuando el Señor realmente da respuestas. Reconocer que no somos nada, que definitivamente es aceptar que yo necesito la ayuda de Dios. O sea, cuando yo reconozco que no soy nada, yo puedo aceptar la ayuda de Dios. Mientras yo siente que yo sé, que yo puedo, que yo logro, que yo tal cosa, yo no necesito la presencia de Dios. Así es de sencillo. Porque soy tan potente y poderoso que lo puedo hacer yo solo. Entonces, por eso es que el Señor es en la debilidad que se manifiesta, es en la humildad que está presente en las personas. Porque estaba escuchando pues como unas charlas, por decirlo así, y escuchaba algo que me parece interesante, que dice que nosotros, o sea, Dios no se acerca a nosotros cuando nosotros tenemos mucho influencia en nuestra carne, mucha influencia en nuestra carne. Y nosotros tenemos mucha influencia en nuestra carne cuando menos hay oración, cuando no hay búsqueda de la palabra de Dios, no hay búsqueda de su entendimiento. Entonces hay mucha influencia de la carne. Y me pareció tan sorprendente, Rafa, porque una persona que de pronto esté muy acostumbrada a orar y por alguna razón empieza a dejar de orar, esta persona que hablaba decía que cuando la persona deja de orar, más o menos solo necesita 15 días, para que la carnalidad tome control de ti y empieces a reaccionar desde la carne, empieces a reaccionar, a hablar como una persona que está en la carne y demás. O sea, 2 semanas nomás. Si tú dejas de orar 2 semanas,
esa oración personal, ese encuentro con el Señor, ese encuentro con su palabra, tú ya empiezas otra vez a ser mal geniado, tú te empiezas a hacer en la gritería, tú empiezas a estar juzgando, etcétera, etcétera. O sea que es duro, difícil para cada uno de nosotros dejar de orar personalmente 2 semanas, no más, 14 días. Es importantísimo que nosotros seamos conscientes de esto, porque si yo quiero que el Señor me escuche, yo tengo que tener esa relación constante. Por ejemplo, si yo no me hablo con mi esposo un mes, digamos que se fue de viaje, sí, y durante ese mes de viaje, realmente no tuvimos contacto para nada porque, bueno, cualquier situación se dio. ¿Cómo creemos que vamos a reaccionar el día que nosotros vamos a hablar? Ah, feliz, no, maravilloso, todo esto. Sabiendo que ahorita hay unas situaciones de comunicación fáciles, o sea, no es por comunicación, nada de esto, sino porque se dejó de hablar. Lo más seguro es que estaremos de pelea en ese momento, porque se le hará el reclamo de que se quedó callado, ¿sí? Y eso hace que la relación sea peor. Entonces, miremos cómo es de importante que nosotros tengamos esa comunicación y que reconozcamos nuestra pequeñez. Reconozcamos me haces falta, reconozcamos te quiero, te necesito, en fin. Cuando yo reconozco esa pequeñez, la otra persona dice, wow, yo también necesito de ella, ¿sí o no? Sí, pero la persona que escuchaste me parece muy optimista. Un solo día que se deje oración, Moni, o esa comunión con Dios, ya el mal empieza a metérsele. Ah, sí, pero a los Sí. 12 días ya estás carnal. Sí, claro, ya. Friquis, mortis. Ya moriste. Sí, porque es necesariamente. Yo he hecho la experiencia, Moni, en un solo día nomás, en un día. He hecho la experiencia, por ejemplo, si yo vengo escuchando música espiritual y cambio a música del mundo, ¿sí? Música del mundo, no, pues no estoy diciendo que música de reggaetón, porque a mí personalmente el reggaetón no me gusta. Pero hay otra música peor, música que uno cree que no. Rock. Por ejemplo, bueno, el rock en español y sobre todo música de antaño, ¿sí? Uy, Y uno se pone a de escuchar esa despecho. música, ay, de esos boleros, uno dice, Dios mío, sí, o sea, uno ya le pone el sentido espiritual a esa música y uno la canta y son puras maldiciones, ¿no, Moni? Sí, hay Eso es hay unas de unos que despecho, son unas unas cosas. de despecho que hay, Dios Y uno dice, mío. Dios mío, o sea, no como otras costumbristas, otras que son como más de... Pero lo cierto es que me puse a escuchar así, oye, después uno volver otra a la música espiritual, ¿cómo causa dificultad? El mundo a uno como que lo jalona y eso que estoy diciendo un ejemplo sencillo. Ahora, ¿cómo será cuando uno se permite un pecado y uno es consciente de ese pecado? Ahora, imagínate el hecho mismo de poder como salir avante frente a esa situación. Y necesariamente lo que el Señor nos pide aquí en el Evangelio es que reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos que nos hemos alejado de Él, que seamos humildes en decirle, Señor, yo quiero buscar de ti, temprano buscar de ti, reconocerte que soy el pecador de los pecadores. Porque fíjate que ese cobrador de impuestos pueda que tenga dinero, pero él aquí más que la ofrenda, la mayor ofrenda, Pues su corazón. El otro habló, dijo yo tengo, no soy como aquel, se comparó con el otro, no soy como aquel pecador, yo te ofrezco, yo te doy el diezmo, a propósito habla del diezmo, sí, porque dice que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, qué pena, ahí sí se habla de diezmo, hay que diezmar. Y el Señor dice, de nada sirve eso, o sea, es basura, o sea, es simplemente, no sirve absolutamente de nada esa ofrenda, ese oración. diezmo, esa oración que este hombre hace. Siga así, vaya a misa con esa idea a ver cómo le va, ¿sí? Sigue igual, o sea, hay que ser muy cuidadosos y uno reconocer, como bien tú dices, Moni, que uno ha pecado, que uno ha fallado, que uno se ha ido, que uno se ha alejado. Y eso es lo importante, Moni, cualquier cosa. Por ejemplo, hay una situación que a veces pasa en el hogar. Entonces, el esposo es infiel, listo.
Y entonces la mujer, Señor, mire, mi esposo ha hecho, mi esposo ha dicho, mi esposo me tal cosa, mi esposo me tal otra, bueno, todas las quejas que se dan cuando hay infidelidad. Esa oración no sirve, no sirve. ¿Por qué? Porque, Señor, ¿qué he hecho yo, Señor? Muéstrame, saca la luz. Señor, me arrepiento. ¿De qué? De mi trato, de la forma como le respondía, de la forma como no le reconocía. Porque para que haya una separación es porque una de las dos personas ya, o sea, se siente incómoda en la relación porque hay algo que la otra persona está haciendo. Y es muy importante que se pueda reconocer, porque es que si yo no reconozco que para que se dé una separación es porque yo también contribuí, pues, y yo también tengo que ser consciente de que yo cometí fallas, pues la realidad Dios dirá, pero yo para qué le digo si ella está tan perfecta, ¿no? Yo para qué le voy a ayudar si ella no tiene ningún error, a lo mejor la otra persona pues tendrá que ir a buscar una persona que sí lo necesite, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos reconocer nuestras fallas y de acuerdo con eso replantearlas. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento de corazón, de verdad que hay un cambio de vida. O sea, si yo voy a la confesión y yo constantemente digo, ay, me arrepiento de que digo mentiras, de que juzgo, de que soy perezoso, digamos. Y a los 8 días otra vez la misma situación. Y a los 8 días, nada, eso ya es como una lección aprendida. Pero no se está haciendo un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento de verdad te tiene que doler, te tiene que afectar, como a Dios le afecta un pecado de nosotros. Y de acuerdo con eso es no querer volver a hacer lo mismo. Esforzarme por no querer hacerlo y lograrlo, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, la perfección. Pero yo tengo que reconocer. Yo tengo que verdaderamente reconocer, ¿sí? Porque también sé que hay muchos que o sea, como que uno se confesara, pero realmente se confiesa uno es por cumplir, porque en la iglesia nos exigen que debe haber una confesión, pero de ahí a un arrepentimiento, a un cambio, no lo hay. Entonces, muy importante que como este cobrador de impuestos, o sea, él se arrepiente porque el Señor sí mira la intención del corazón, se arrepiente, busca ser diferente, busca cambiar, y nosotros cuando hagamos eso delante del Señor tenemos que buscar ese cambio, ¿no? Moni, mira lo interesante, a veces tenemos trabajos que no son de Dios, ¿no? Por ejemplo, vender licor. Yo trabajé por muchos años como conductor, no muchos años, meses, como unos 7 meses más o menos como conductor elegido. O sea, trabajaba para una aseguradora. Y entonces yo, de buena gente, y decían, no, tú eres mi ángel. Hasta la policía me decía, es que tú eres el ángel de esas personas. Entonces, ¿yo qué hacía? Llevarlas por la noche, recoger a los borrachitos en sus carros y ir hasta sus casas y dejarlas allí con su carro. Y un amigo mío me llevaba en otro carro y me volvía para el otro sitio. Es una trasnochadera impresionante, fuertísima. 7 meses duré más o menos en ese trabajo. Y uno dice, Dios mío, mira la comparación que la señora hace de un cobrador de impuestos y de un conocedor de la ley y de la palabra, ¿no? De los radicales, pero radicales religiosos, radicales, como los fariseos. Y uno, el Señor dice, independientemente de lo que tú hagas, lo único que yo quiero es un corazón humilde. Y si el trabajo que tú estás llevando no te está haciendo digno, es mejor que le pidas al Señor otro trabajo. De verdad. Aquí habla el cobrador de impuestos que se arrepiente porque se reconoce pecador. Pero es importante también cambiar el trabajo, porque si él sigue así, viene lo que tú estás diciendo, Moni. O sea, ¿qué saca él siendo cobrador de impuestos todo el santísimo tiempo? Porque siempre va a llegar a pedir perdón sobre lo mismo, ¿sí? Cuando realmente el problema es, ahí hay un problema de base, y es su trabajo. Es un trabajo que no le está edificando. Es real que el Señor lo perdona, pero en el fondo el Señor también te dice, cambia de trabajo. Yo te doy otro trabajo diferente, confía en mí, porque el trabajo que tú estás haciendo no te va a ayudar a cambiar. Sé humilde, sencillo.
Y hay trabajos que no nos están llevando a una salvación, sino que nos están llevando a una maldición. Tal vez trabajamos posiblemente para alguien que hace negocios truculentos y con lo que nosotros hacemos estamos apoyando a esa persona, ¿no? Y uno lo sabe. Pero, bueno, simplemente me contrató. Uno tiene que ser cuidadoso de dónde es que viene ese dinero. Muy cuidadoso, que no sea producto de robo, extorsiones, de daños a las personas, droga. Uno debe ser muy cuidadoso. Y lo otro, Moni, con respecto al trabajo mismo, estarle pidiendo al Señor que nos dé otro tipo de trabajo, es ser esa persona humilde. Pero también es el hecho, Moni, que uno tampoco tiene que ser ese esclavista con las personas, ¿sí? Porque entonces si yo tengo trabajo o yo le doy trabajo a las personas, entonces me vuelve una persona que se vuelve esclavista, que los hace trabajar a muchas más horas, que no les paga lo que es debido. Ni a tiempo. Y hasta en la casa misma, Moni. O sea, porque eso estamos hablando de afuera, pero en la casa también sea lo mismo, Moni. Claro. Sí, o sea, el hecho de ser tacaño en la casa, por ejemplo, los hombres o las mujeres, no sé. Oh, sí, porque es que, y eso sí que es frecuente, Rafa, que no solamente es tacaño, sino que le toca a la mujer mirar a ver cómo hace para solventar sus necesidades porque el hombre no les da. Unos casos que uno se aterra, de verdad uno queda sorprendido de hombres que tienen muchísimo dinero, ¿sí? Y la mujer es como mendigando. Y la mujer mendigando para que le traiga el pan diario. Tremendo, es eso impresionante, no es. Eso no es. O sea, y miran, perdóname antes de ese, que es otro tema bien interesante. Y Moni, por ejemplo, los que se dedican no solamente a estar trabajando en cosas ilícitas, sino que, por ejemplo, se dedican a trabajar 3 trabajos en el día, 4 trabajos en el día. Y nada para Dios. Y nada para Dios. Y nada para la familia. Eso es igual. O sea, es una forma de uno decir, yo me arrepiento, pero ¿qué hagas con arrepentirte si no cambias tu actitud? Tienes que cambiar tu actitud, como bien lo hizo el discípulo de mi Jesús, que era cobrador de impuestos, que se llama Mateo Leví, y Zaqueo, ¿sí? Cobradores de impuestos que se arrepienten de corazón, ¿sí? Pero la otra parte es, venga, dejo mi vida que estoy llevando. O sea, no es. Y ahora lo que estábamos hablando, Moni, con respecto a la casa y los tacaños, ¿no? No solamente los tacaños, los que prefieren estar pasando dinero a otras mujeres ajenas, en el caso de los hombres, y en la casa dejando aguantar, pasando necesidad. Iba a decir aguantar hambre, pero eso no suena bien. Pasar necesidad suena mejor, ¿sí, a no? su pareja y a sus hijos. Sí, es increíble. O sea, hay que ser muy cuidadosos. El Señor nos pide, arrepintámonos de corazón, cambiemos la vida que llevamos, seamos muy organizados en las cosas del Señor. Cuidado con la salvación, no nos confiemos demasiado en la salvación, porque a veces creemos que porque somos conocedores de la palabra y vamos a la iglesia, ya con eso ya ganamos el cielo. No, Dios mío, no desconfíes, desconfía no te la creas, no te la creas. Desconfía eso, tienes que cada día ser más exigente. Uy, Moni, en ese sentido, les comparto como mi hija siempre anda muy vigilante con nosotros en ese aspecto. Con cuidado te las crees, papi, con cuidado te las crees. Y es mejor uno no creerse, pues. Así seamos misioneros, así seamos lo que sean, no podemos en ningún momento uno creérselas, porque todos los días uno peca, todos los días. Entonces hay que ser muy prudentes, Moni, en ese aspecto. Entonces este evangelio me parece muy bonito. Y el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces es un llamado que el Señor nos está haciendo a que seamos como Él. Dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón, pon en mi intención. Porque yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Entonces necesitamos estar realmente unidos al Señor, realmente reconocer nuestra pequeñez, para que el Señor pueda tener como acepto nuestro corazón, que podamos agradarle. No te vayas con orgullos al Señor, porque el Señor te conoce completico y antes te conoce más de lo que tú crees. El Señor te recuerda absolutamente todo, aún de lo que estuvo en el vientre de tu madre, que pasó contigo. Todo eso Él lo tiene escrito, lo dice, todo eso Él lo tiene escrito, hasta una coma de lo que hayas hablado, eso lo tiene escrito. Entonces, si necesitas recordar qué es lo que has fallado, que has pecado y no lo tienes muy presente,
en oración, si tú lo dices y tú le pides al Espíritu Santo que te haga recordar aquello que está escrito, que está en contra tuya, el Espíritu Santo te lo hace recordar y podrás realmente arrepentirte y cambiar algunas cosas de tu vida, porque el arrepentimiento trae verdadero cambio. Porque hay cosas que están muy metidas en nuestro corazón, no sabemos. Hay cosas que están allí, hay resentimientos metidos en el corazón y no sabemos, Moni. Entonces es mejor cortarlos de raíz. Bueno, bendito es mi Dios, que esta palabra llegue a tu corazón, que llegue a lo profundo de tu ser, y recuerda compartir estos videos porque tal vez alguien lo está necesitando. Y procuramos pues de todas formas hablar más de nuestro testimonio, lo que Mónica me hizo, por ejemplo, contarlo, y eso te ayuda. ¿Sí? Entonces, Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. La verdad, compártelo, es importante que otras personas también se nutran. Un fuerte abrazo para todos, Dios me los bendiga.